Este estudio el tema 119. El tema se titula Coré, Datán y Abiram. El peligro de la rebelión a través de una reforma camuflada. Vamos a estudiar este tema que lo vamos a dividir también en dos partes. La siguiente semana ya nos vamos a detener exclusivamente en estos tres hombres, quiénes eran, de dónde eran, de qué tribus eran, qué cargo tenían en el pueblo de Israel. Y se van a dar cuenta, mis queridos hermanos, que la rebelión muchas veces se quiere camuflar a través de reformas aparentemente para mejorar el gobierno de Dios. Y en este estudio vamos a detenernos exclusivamente en las formas como el enemigo trata la manera de poder causar confusión en el pueblo de Dios. Veamos la introducción. Cuando la rebeldía se disfraza de una reforma que quieren reformar lo establecido por Dios. Y esta rebeldía, esta falsa reforma comienza dentro del seno del pueblo de Dios. Y a través de líderes de renombres, a través de tribus renombradas, a través de asociaciones y uniones grandes que tratan la manera de poder corregir aparentemente lo que ellos ven agradable, lo que ellos ven tal vez bajo su propio lente, sin seguir el lente del pueblo organizado de Dios a través del mundo, a través de una iglesia organizada. Por eso dice en la introducción, cuando la rebeldía se disfraza de reforma. El desierto no solo prueba la fe del pueblo de Dios, también saca a la luz el verdadero carácter de los líderes. Y lo más triste, hermanos, que una rebelión comienza no con miembros de iglesia en iglesias locales, sino que comienza con dirigentes que tienen altos cargos de responsabilidad. Por eso dice este pensamiento, el desierto no solo prueba la fe, también saca a la luz el verdadero carácter de los líderes. Coré, Datán y Abirán levantan una rebelión, no desde fuera del campamento, sino desde dentro del liderazgo. Ellos pertenecían a un grupo seleccionado, un grupo que era honrado dentro del campamento de Israel, un grupo que tenía influencia dentro del campamento de Israel. Y esto trajo una confusión terrible al pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Y aquí, mis queridos hermanos, es donde nosotros necesitamos poner los pies sobre la tierra y analizar la historia. Se repite, la historia del antiguo Israel se repite en nuestros días. ¿Qué hacen estos líderes? No reclaman contra Dios directamente, sino reclaman contra los líderes que Dios ha tomado. En este caso, Datán, Abirán y Coré se colocan en contra de Moisés y Aarón, alegando igualdad, justicia y santidad común. Ellos reclaman el poder ministerial. Ellos quieren cambiar el gobierno de Dios. Ellos quieren cambiar la trayectoria del plan de Dios que se le entregó a Aarón y a Moisés. Y esos son los puntos fundamentales que vamos a estudiar en el tema de esta mañana, de este miércoles. Analicemos algo más. En Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 10, en la Biblia, en la traducción Palabra de Dios para Todos, la escritura dice, no nos quejemos. Esas quejas, esas murmuraciones, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Aquí quiero detenerme, mis queridos hermanos, para poder analizar. Qué tristeza da cuando los líderes se quejan contra los mismos líderes. Y a veces esas murmuraciones hacen llegar al pueblo, que el pueblo se confunde y comienzan a murmurar en contra de lo establecido por Dios. Y ahí es donde hay confusión. Y vean lo que dice el escrito inspirado. Y vamos a leer todos estos puntos
muy importantes, porque el espíritu de profecía nos habla. Y estos párrafos los podemos leer en Patriarcas y Profetas, en Joya de los Testimonios y en varios testimonios del espíritu de profecía. Y noten, queridos hermanos, cómo dice este párrafo inspirado. La rebelión establecida es incurable. Más fácil que regrese a la iglesia alguien que apostata porque quebrantó la ley de Dios en el séptimo mandamiento, en el cuarto mandamiento. Se van de la iglesia quebrantados, pero tienen en su mente y en su corazón el deseo de regresar a la iglesia. La gente que se va de la iglesia por quebrantamiento de los principios, regresan porque tienen hambre y sed de la palabra, encuentran refugio en la iglesia organizada de Dios. Pero cuando la gente se levanta en contra de lo establecido por Dios a nivel mundial, por la iglesia, con su manual de iglesia, con sus resoluciones mundiales, con los principios de fe, y tratan la manera de cambiar, camuflar principios aparentemente cambiados por este tipo de personas que se levantan en contra de lo establecido por Dios, la sierva de Dios dice, la rebelión establecida es incurable. Primero se originó en el cielo con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Si ustedes notan, hermanos, la rebelión siempre comienza con personas que tienen jerarquía, con líderes que dirigen asociaciones y uniones y hasta divisiones. La rebelión, la primera rebelión que se originó en el cielo. Y el testimonio dice con el ángel más próximo en jerarquía a Jesucristo. Este ser celestial tan enaltecido tuvo simpatizantes que se unieron a él en su rebelión. Él, Satanás, el gran rebelde, fue expulsado entonces del cielo y a todos sus rebeldes simpatizantes compartieron su suerte. Desde entonces, su obra especial ha sido incitar a la rebelión a todos aquellos a quienes han podido controlar. Si ustedes notan, queridos hermanos, lo que dice el espíritu de profecía, una rebelión establecida no tiene cura, no se puede curar. Y lo más triste es que estos líderes que se levantan en contra del orden establecido por Dios, contaminan el campamento del pueblo de Dios y el pueblo se divide. Muchos van a ser perdidos, entrampados en muchas rebeliones para el tiempo del fin. ¿Y saben por qué? Porque la sierva del Señor dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 455, la rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos. ¿Notan, hermanos, lo impresionante que hablan estos textos inspirados? ¿En dónde se encuentra la rebelión y la apostasía? En el mismo aire que respiramos. Y aquellos que llevan la rebelión a los extremos, queriendo cambiar los principios del cielo, establecidos en una iglesia organizada a través de delegaciones mundiales, que toman en cuenta resoluciones para el pueblo de Dios. Y hay gente que se levanta, hay pastores que se levantan, hay líderes con influencia que se levantan y contaminan el ambiente espiritual. Y por eso la sierva del Señor dice, la rebelión y la apostasía están en el aire mismo que respiramos. Seremos afectados por ellas, a menos que vinculemos mediante la fe nuestras almas desválidas con Cristo. ¿Cuántos van a ser contaminados por estos tipos de rebeliones que vendrán por líderes de renombre dentro del pueblo de Dios? Muchos se levantarán en contra del santuario, otros se levantarán en contra de la divinidad. Van a tener conceptos equivocados en cuanto a la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto traerá confusión dentro del campamento del pueblo de Dios. Y muchos serán contaminados porque se encuentran en el mismo ambiente espiritual donde nosotros podemos respirar la apostasía y la rebelión. Y debemos de ser cuidadosos de no caer
bajo este sistema de rebelión que el diablo trata la manera de poder incitar a los líderes que no están santificados por la verdad presente del tiempo del fin. La rebelión disfrazada de justicia y reforma es una de las pruebas más sutiles y peligrosas para el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y lo triste, hermanos, es que muchos tenemos que enfrentar estas rebeliones. Y qué tristeza da cuando almas sinceras no saben qué posición tomar porque son engañadas. Me hace recordar la rebelión en el cielo. Cuánta sinceridad en aquellos ángeles que tenían aprecio hacia aquel querubín protector. Cuántos clamaron a él para que se arrepintiera de sus planes de rebelarse en contra del gobierno de Dios. Por algún momento, dice el espíritu de profecía, Lucifer cedió a su orgullo, pero nuevamente dice el ímpetu de poder entregarse a una rebelión tomó fuerza en su corazón y comenzó a engañar a aquellos ángeles tan sinceros en su convicción, pero lamentablemente escucharon voces confusas en aquel ángel honrado en el cielo. ¿No se repite la historia hoy en el pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida? ¿No es la rebelión de Coré, Datán y Abirán una advertencia para el pueblo que vive en las fronteras de la Canaán? Y debemos de tener cuidado porque se levantarán rebeliones que causarán destrucción de almas sinceras dentro del pueblo de Dios. Vean lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 455. Hay que comprender cabalmente las doctrinas. ¿Está escuchando, hermano, lo que dice el testimonio? ¿Tiene usted una clara comprensión de la sana doctrina para el tiempo del fin? Los hombres que han aceptado predicar la verdad deben estar anclados. Solo entonces su navío resistirá las tormentas y las tempestades, porque el ancla lo mantendrá firme. Cristo es el ancla. Los engaños aumentarán. Por eso debemos llamar la rebelión por el nombre que le corresponde. Cuando un líder se levanta, cuando una iglesia se levanta, cuando una asociación se levanta, cuando una unión se levanta, aunque tenga grandes privilegios, aunque se crea por sus facultades, por sus grandes dones que tenga dentro de su organización, pero si está en contra de lo establecido por la Iglesia Mundial, este pueblo está en abierta oposición y en rebelión a lo que Dios ha establecido. Y por eso dice la sierva del Señor, necesitamos comprender cabalmente la sana doctrina para el tiempo del fin. Debemos permanecer vestidos con toda la armadura. En este conflicto no solo tenemos que luchar, oigan esto, contra hombres, sino también contra principados y potestades. No luchamos contra sangre y carne. Leamos en nuestras iglesias con cuidado y con solemnidad el pasaje de Efesios 6, 10 al 18, que habla acerca de la armadura que tenemos que tener los cristianos, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, el calzado, la coraza de justicia, el yelmo, que es el casco que protege nuestra mente de doctrinas extrañas, tener la mente de Cristo para no caer en las rebeliones que se levantarán para el tiempo del fin. Dios permite esta crisis para revelar corazones y preservar la pureza de su obra para el tiempo del fin. Reflexionemos. ¿Es toda crítica al liderazgo una rebelión? Es una pregunta. ¿Cómo distinguir entre reforma legítima y oposición destructiva? Hermano querido, hermana querida, toma en cuenta, por favor, estas preguntas fundamentales.
¿Cómo tú puedes distinguir entre una reforma legítima y una oposición destructiva? ¿Qué principios guían la autoridad espiritual en el pueblo de Dios para el tiempo del fin? Los principios son dirigidos por líderes que se levantan en contra de la doctrina establecida en delegaciones mundiales. ¿Puedo seguir yo a esos líderes que critican la obra de Dios a nivel mundial, que difaman a los líderes que fueron electos por una delegación mundial y se levantan en contra del testigo fiel que ha colocado la doctrina sana en una iglesia pura para el tiempo del fin? Reflexionemos en estas preguntas fundamentales para nosotros en el tiempo en que vivimos. El relato de la rebelión camuflada de reforma de Coré, Datán y Abirán. Y esto ustedes lo pueden leer en la historia de los patriarcas en la página 369 a la 377. Oro a Dios para que mis hermanos que se unen a través de esta plataforma Zoom y también a través de Facebook puedan meditar en lo que dice la historia de los profetas y patriarcas en la página 369 a la 377. Es importante que estudiemos la historia en comparación a lo que dice Números capítulo 16. Veamos el origen de la rebelión. ¿Qué contenía? ¿Cuál era el centro de esa rebelión que se produce en el desierto? Había una ambición disfrazada de igualdad. Había un común denominador. Nosotros también somos líderes. Nosotros pertenecemos a un buen grupo de este pueblo. Dios no ha hablado solo con Moisés y con Aarón. Nosotros también somos un gran número de personas, porque representaban a 250 príncipes dentro de todo el pueblo de Israel. Noten, hermanos, qué interesante es este punto de la rebelión. En Números 16, 1 al 3, la escritura dice: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, eran levitas, pertenecían al ministerio. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se notan, hermanos, que esta no era gente común, no eran líderes que tenían un cargo menor, eran líderes que ostentaban un cargo superior, que representaban un gran número del pueblo de Dios. Y porque representaban un gran número del pueblo de Dios, había una ambición disfrazada de igualdad para poder confundir al pueblo de Dios, que dependía de la dirigencia de estos líderes. Y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué les dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Solo nosotros podemos. No necesitamos de la iglesia organizada mundial. No necesitamos de Moisés y de Aarón. Tenemos nuestros propios privilegios. Tenemos nuestra propia gente. No reconocemos las insignias de la iglesia mundial. Rechazamos todo lo que venga de la iglesia mundial, todo lo que venga de Moisés y de Aarón. Ese era el plan de Datán, Abirán y Coré en el desierto. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Y qué dice la historia de los patriarcas y profetas? Como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Oigan lo que dice la sierva del Señor. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era coatita, era primo de Moisés, hermanos.
Es interesante notar cómo la rebelión comienza dentro del seno del liderazgo. Y aquí es donde el pueblo de Dios debe de abrir los ojos. Era hombre capaz e influyente, aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. Hay gente que se levanta y quiere armar una nueva organización, tratando la manera de señalar debilidades en las mismas resoluciones mundiales, en los mismos principios de fe, negando la doctrina de Cristo que se le ha dado al pueblo para el tiempo del fin. Pero sigamos leyendo lo que dice la historia sagrada. Por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Comenzó a trabajar solapadamente con su gente, con su pueblo. Comenzó a trabajar con los que estaban cerca de él y comenzó la obra de rebelión a meter cizaña en el corazón de aquellos líderes, de aquellas personas que creían en el orden de Dios a través de Moisés y de Aarón. Secretamente resistía la autoridad establecida por Dios en el campamento de Israel. Sigamos leyendo lo que dice la historia sagrada. Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa y no dejó de encontrar simpatizantes. Siempre hay simpatizantes que se unen a cualquier movimiento de rebelión en contra del orden establecido por Dios. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén y las tiendas de Datán y Abirán. Dos príncipes de esa tribu estaban cerca de la de Coré. ¿Cómo se contamina el ambiente cuando hay líderes que se oponen en abierta rebelión contra lo establecido por Dios? Y noten lo que sigue diciendo. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. ¿Y cuál era el proyecto? No reconocer más a Moisés y Aarón, establecer una nueva dirigencia, desligarse de la organización establecida en el desierto, levantarse como cabecillas y líderes, porque era un grupo grande en su totalidad, 250 príncipes, dirigidos por quién, por aquel hombre que tenía parte en el tabernáculo y era miembro de los coatitas que estaban dentro del tabernáculo, que ayudaban con el ministerio en el santuario. Alegaban que siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, ahora vienen aquí Datán y Abiram, que eran miembros de la tribu de Rubén, alegaban que les correspondía la autoridad civil y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. Qué interesante, hermanos, cuando nosotros analizamos cómo esta rebelión en el desierto se llevó y trajo consecuencias terribles en la historia del pueblo de Dios en su peregrinaje. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. Qué tristeza da cuando los líderes preparan el terreno y van de tribu en tribu, van de familia en familia, van de iglesia en iglesia, van de miembro en miembro, hablando mal de los líderes, hablando mal de la organización, hablando mal de lo establecido por Dios y comienzan a envenenar el alma espiritual. Y por eso el testimonio dice, la rebelión y la apostasía están en el mismo aire que respiramos. Y esto fue lo que sucedió en este tiempo. Estaban contaminando lamentablemente la influencia espiritual del pueblo para que el pueblo pudiese seguir una rebelión que no estaba en el plan de Dios. Coré era levita, no estaba conforme con el papel que Dios le asignó. Se une con Datán y Abirán y 250 líderes, hombres de renombre, que alegaban:
toda la congregación es santa y Jehová está entre ellos. Nosotros podemos, somos líderes, tenemos capacidades, podemos vivir sin la organización mundial, podemos levantarnos y ir a la tierra prometida. Nosotros podemos porque somos muchos. Eran lo que alegaban estos que comenzaron la rebelión en el campamento de Israel. Veamos los principios espirituales. El descontento espiritual suele comenzar con celos disfrazados de celo por la justicia. Cuando alguien desea una posición que Dios no le ha dado, puede camuflarlo con lenguaje piadoso y actúan, mis queridos hermanos, de una manera tan sigilosa como lo hizo Lucifer allá en el cielo, de ir de ángel en ángel para poder lograr su propósito maléfico. La rebelión suele tener una base religiosa correcta, mal aplicada. Escuche esto, querido hermano. La rebelión suele tener una base religiosa correcta, mal aplicada. Y ese es el camuflaje que se le da a una reforma falsamente camuflada por el fundamento de la rebelión, que se encuentra en el mismo aire que nosotros respiramos. Vamos a la aplicación para nuestros días. En el pueblo de Dios hay quienes levantan movimientos de igualdad o democracia espiritual, no por fidelidad, sino por insatisfacción con su rol. La unidad no excluye el orden divinamente establecido, porque Dios tiene un pueblo ordenado, organizado, porque Dios es un Dios de orden, un Dios organizado, que le entrega la sana doctrina a su pueblo a través de delegaciones mundiales. Y esas resoluciones mundiales se llevan a nivel mundial y deben de respetarse los acuerdos de la iglesia a nivel mundial. Cuando se levantan movimientos quebrantando las resoluciones y el manual, quebrantando los principios de vida, esta es un tipo de rebelión camuflada, porque el argumento es una igualdad o democracia espiritual, y no lo hacen por fidelidad, sino por insatisfacción con su rol. Y algo interesante, hermanos, que nosotros debemos de entender para el tiempo del fin. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Humildad y discernimiento espiritual. ¿Qué dice Números 16, 4 al 6? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Números 16, 7 al 11. Y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y al varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, porque eran de la misma tribu de Leví. Coré era parte de la tribu de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Procuráis levantar una nueva organización en el desierto? ¿Procuráis llevar al pueblo a la tierra prometida? Por tanto, tú y todo tu séquito soy lo que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Muchos murmuran a los líderes que llevan cargos de responsabilidad, que han sido colocados por asambleas mundiales, y no se dan cuenta que están murmurando contra Dios. ¿Qué dice la historia de los patriarcas y profetas? Moisés no se atrevía a renunciar.
En lugar de un cayado de pastor, se le había dado una vara de poder que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. Dios pone y Dios quita, y no nos podemos imponer ante lo que Dios ha establecido para el tiempo del fin. Moisés se postra, no discute, propone dejar que Dios decida. Mañana mostrará Jehová quién es suyo. Señala la ingratitud y la ambición de los levitas que no se conformaron con su servicio. ¿Qué lección sacamos de aquí? Los verdaderos líderes no se defienden con fuerza humana, sino que acuden a Dios. Los verdaderos líderes no defienden su posición, no defienden su personalidad, no defienden aunque los difamen y levanten falsos testimonios. Los verdaderos líderes claman a Dios para que Dios tome el control. La humildad es la defensa más poderosa ante la calumnia. El servicio en cualquier nivel es sagrado y despreciarlo es despreciar a Dios. Qué interesante. La aplicación personal. ¿Estás buscando más lugar en la iglesia por llamado divino o por deseo de posición? ¿Desprecias lo que Dios ya te ha dado? ¿Cuál es el rechazo o la reacción? El rechazo de la corrección. Arrogancia con la represión divina. ¿Y quién es este que nos va a corregir a nosotros? Qué triste cuando la gente desprecia la reprensión divina. ¿Qué dice Números 16? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos, ¿qué respondieron ellos? No iremos allá. Cuando el llamado viene de Dios a través de la organización de líderes que Dios ha establecido y los llaman a una junta, a una reunión para poder aclarar puntos en cuestión y estos no llegan, están en abierta rebelión. Vean lo que dice aquí, el rechazo de la corrección. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. No obedecieron la voz de los líderes que habían sido puestos por Dios para dirigir a su pueblo a la tierra prometida. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredares de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Qué interesante que Moisés le deja todo el juicio a Dios. Datán y Abirán se niegan a reunirse con Moisés. Desafían su autoridad abiertamente. Acusan a Moisés de no haberlos llevado a una tierra que emana leche y miel y de gobernar como un príncipe. Noten los argumentos que presentan. El rebelde se victimiza, tergiversa los hechos para justificar su postura. Van con los líderes de Israel, van con el pueblo y dicen, no me tomaron en cuenta. Nos quiere Moisés sacar de la obra. Quiere Moisés apartarnos. Vean, hermanos, el rebelde se victimiza y tergiversa los hechos para justificar su postura. Cuando alguien tuerce la historia y acusa a los que han sido fieles, están repitiendo el espíritu de Datán. ¿Cuál sería la aplicación para nuestro tiempo? Muchos rechazan el liderazgo piadoso porque no recibieron lo que esperaban. Usan el descontento para dividir. ¡Qué triste! Y el juicio divino. Defensa del orden establecido según Números 16, 15 al 35. Dios actúa con claridad. Coré y su grupo son separados. Vean cómo Dios actúa. A los que están en abierta oposición, Dios los coloca en un lado aparte. Moisés declara, si mueren como los demás, Jehová no me ha enviado. La tierra se abre y los traga vivos. Qué triste, hermanos.
Por eso dice la sierva del Señor que una rebelión abierta es incurable. La rebelión no tiene cura. Dios defiende el liderazgo que Él ha instituido. Las consecuencias del pecado no siempre son inmediatas, pero cuando llegan son contundentes. La rebelión espiritual no es una opinión más, es oposición al orden celestial. Cuando hay dirigentes, asociaciones, uniones o divisiones o departamentales que se levantan en contra del orden establecido por Dios, se están oponiendo al orden celestial, no a los líderes que Dios ha colocado, sino al orden celestial. La reacción del pueblo, la simpatía con el pecado. ¿Qué dicen Números? Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Aquellos dirigentes, Coré, Datán y Abirán, fueron destruidos por el juicio de Dios. La tierra se abre y los traga, junto con los 250 príncipes. Y cuando el pueblo se da cuenta que el juicio vino sobre ellos, fueron cortados, excluidos de la congregación. ¿Qué pasó con los simpatizantes? Con los que simpatizaban con estos líderes. Dice la historia sagrada: al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Hermanos, aquí hay una lección tan grande. La influencia, hasta dónde llega para poder perder a gran parte del pueblo. Y qué triste es que la rebelión causa confusión y pérdida de almas sinceras dentro del pueblo de Dios. Y aquí viene la intercesión de los líderes que Dios ha designado. Claman y gimen por los pecados del pueblo, y claman y gimen para que el pueblo se arrepienta y busque a Jehová y encontrar oportuno socorro. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Qué número significativo este que aparece en la escritura. 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Si suman los 14,700 más los 250 príncipes y los líderes que estaban alrededor, casi fueron 15,000 los que se perdieron en esta rebelión. Como la rebelión en el cielo, casi la mitad de los ángeles del cielo. Una rebelión procesada desde los líderes no tiene cura. Qué triste, hermanos. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Esta mortandad es la separación de aquellos que siguen la rebelión, que apoyan la rebelión. A pesar del juicio evidente del pueblo, el pueblo culpa a Moisés y a Aarón por la muerte de los rebeldes. Una plaga comienza. Aarón intercede con el incensario
Debemos de clamar al lugar santísimo donde Cristo intercede por su pueblo y se coloca entre los muertos y los vivos. ¿Cuál es la lección para nosotros? El corazón del pueblo estaba inclinado al error. El juicio no los corrigió, sino los endureció. El líder verdadero sigue intercediendo aún por los que lo atacaron. La intercesión del sacerdote detiene el castigo. Cristo detiene los juicios de Dios para el tiempo del fin en el santuario celestial. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe y al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Como Coré y sus compañeros, escuche esta reprensión. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo. Trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad y a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, a fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios. Creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Yo creo que estos párrafos son tan convincentes, tan claros, tan directos, que necesitamos pedir a Dios que nos dé de su gracia. Y ahora preguntémonos en el cierre y en la conclusión. ¿Estamos defendiendo a quienes se rebelan contra el orden de Dios? Pregúntate tú hoy, querido hermano y querida hermana. ¿Estás defendiendo una rebelión que se opone al principio de una iglesia mundial? ¿O estamos de parte de aquellos que interceden con humildad, incluso por sus adversarios, que han sido calumniados y denigrados injustamente delante del pueblo? Aplicaciones espirituales para nuestros días, desde la perspectiva de Primera de Corintios 10. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo para que no murmuréis. La murmuración no es solo hablar mal, es rechazar el liderazgo espiritual. En el tiempo del fin, surgirán personas dentro del pueblo remanente que usarán lenguaje de justicia para encubrir la rebelión. Habrán movimientos que clamen igualdad, justicia, transparencia, pero cuyo objetivo será socavar la estructura espiritual. No debemos caer en el juego de la crítica destructiva. ¿Qué dice este testimonio del espíritu de profecía? Dijo el ángel: la rebelión continuará hasta el tiempo de la finalización de la obra del mensaje del tercer ángel. No se maravillen ni se desanimen. El que ha vencido al dirigente de la rebelión es el que está en la cabeza de esta gran obra. Y quien es la cabeza de esta iglesia organizada es Cristo. Y el que se levanta en contra de la organización establecida se está levantando en contra de la justicia divina, y el juicio divino vendrá en su momento para clarificar las cosas. Conclusión: ¿tienes el espíritu de Coré o tienes el espíritu de Aarón? ¿Usa la verdad para levantar división o para fortalecer la unidad?
¿Criticas a los que Dios ha llamado o intercedes por el pueblo? ¿Estás dispuesto a ocupar el lugar que Dios te ha dado con fidelidad? Pregúntate en esta mañana, querido hermano y querida hermana. Hoy puedes elegir entre ser parte de la rebelión o ser parte de la intercesión. El Espíritu de Dios aún busca siervos que como Aarón se coloquen entre los muertos y los vivos. Los verdaderos dirigentes van a resanar, van a restaurar, van a reparar la brecha, como Elías en el monte Carmelo. Se levantó y miró el altar de Dios, ese altar que estaba destruido, y con lágrimas en los ojos llamó a una reforma verdadera al pueblo de Dios, y con lágrimas en los ojos dijo: ¿hasta dónde claudicaréis entre dos pensamientos? Ese fue el llamado que hizo Elías en su tiempo, y también en Elías moderno para el tiempo del fin debe de llamarse al orden establecido por Dios para evitar las rebeliones que se encuentran en el mismo aire que respiramos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este mensaje y que podamos respetar el orden de nuestra iglesia de Dios en todos los aspectos organizativos de acuerdo a lo establecido por Dios en un cuerpo organizado. Y si alguien tiene algo que no concuerda con el cuerpo organizado, ¿qué dicen las resoluciones mundiales? Escriba a los líderes de asociación, a los líderes de unión, a los líderes de división, a los líderes de asociación general. Traten el caso en un círculo cerrado, pero no se levanten en contra del principio divino, levantando al pueblo para que el pueblo pierda el norte y desee regresar a Egipto y pierda su visión de entrar a la tierra prometida. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermana Rosy. Muchas gracias a mis hermanos. Que la paz del cielo quede con nosotros. Es mi deseo en oración. Amén.